Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, en La Manzana Mordida. Si sois usuarios de WhatsApp, estáis de enhorabuena porque hoy os traigo las últimas novedades que han llegado a la aplicación y algunas otras que están a punto de aterrizar. Así que preparaos porque en los próximos minutos vais a descubrir varias funciones que cambiarán la forma en la que usáis WhatsApp a diario. Así que no perdamos más tiempo y metámonos de lleno a repasar todas sus novedades. ¡Comenzamos! En una de las últimas versiones beta de la aplicación para iOS, se ha descubierto que podremos mencionar de forma privada a nuestros contactos en las actualizaciones de estado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando compartamos un estado, podremos citar a un amigo en concreto y solo esa persona recibirá una notificación avisándole de que lo hemos mencionado. Imaginad que estáis de viaje y queréis que vuestra pareja o un amigo en particular vea una foto o un vídeo que habéis subido en vuestro estado. Bueno, pues con esta función podréis mencionarles directamente y aseguraros de que no se pierdan esa actualización. Lo mejor de todo es que estas menciones serán completamente privadas. Solo la persona citada recibirá la notificación y el resto de vuestros contactos no podrán ver que habéis mencionado a alguien en particular. En fin, decidme en los comentarios si os parece útil poder mencionar de esta forma a vuestros amigos en los estados. Siguiendo con las novedades de WhatsApp enfocadas en mejorar nuestra privacidad, tenemos otra característica interesante. Así como acabamos de ver que podremos mencionar de forma privada a nuestros contactos en los estados, ahora también tendremos la opción de deshabilitar la vista previa de los enlaces que compartimos en nuestros chats. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando enviamos un enlace a una página web, por ejemplo, WhatsApp ya no generará automáticamente una vista previa de ese contenido. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque al generar esas previsualizaciones, nuestra dirección IP queda expuesta a esos sitios web de terceros, que podrían utilizarla para, rastrear nuestra actividad en línea. Con esta nueva función tendremos el control total sobre nuestra privacidad. Podremos decidir si queremos que se muestren las vistas previas de los enlaces o no, protegiendo así nuestros datos de posibles miradas indiscretas. Eso sí, tened en cuenta que esta opción solo afectará a nuestros propios enlaces. Si la persona con la que estamos chateando no ha desactivado las previsualizaciones, seguirán viéndose en su lado de la conversación. Después de las novedades enfocadas en la privacidad, hablemos ahora de una característica que hará más cómoda nuestra experiencia al ver vídeos en la aplicación. Y es que WhatsApp está trabajando en una función de imagen en imagen para los vídeos que compartimos directamente en los chats. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que podremos seguir viendo un vídeo mientras navegamos por diferentes conversaciones o secciones de la aplicación. Imaginad que estáis viendo, un vídeo que os ha enviado un amigo, pero de repente recibís un mensaje importante en otro chat. Bueno, con esta nueva función no tendréis que pausar el contenido del vídeo o esperar a que termine para responder. Simplemente podréis minimizarlo y seguir viéndolo en una pequeña ventana flotante mientras atendéis otros asuntos. Esto a día de hoy ya es posible cuando compartimos vídeos de WhatsApp o Instagram en WhatsApp, pero ahora se extenderá a los vídeos que grabamos y enviamos directamente desde la aplicación. Por el momento esta característica solo funcionará dentro de WhatsApp. Es decir, que si salimos de la app, el vídeo se pausará. Pero bueno, quién sabe, quizás en el futuro veamos una versión mejorada que nos permita mantener el modo imagen en imagen, incluso al cambiar a otras aplicaciones. Continuamos y lo hacemos hablando de diseño. En las últimas semanas estamos viendo cómo WhatsApp está actualizando su interfaz. Precisamente uno de los últimos cambios lo hemos encontrado en la pestaña de novedades. Ahora en esta sección WhatsApp nos muestra la información de una forma más limpia y organizada. Sobre todo en lo que se refiere a la pestaña de canales que ahora está más comprimida para ocupar menos espacio. Esto es notable sobre todo cuando estamos suscritos a muchos de estos. Así, de esta forma tendríamos las actualizaciones de estado en la parte superior, los canales en la parte central y las sugerencias de nuevos canales a los que suscribirnos en la parte inferior. Para que se vea más claro, os voy a mostrar esta imagen que corresponde al vídeo que hicimos hace ya unos meses y en el que se puede ver perfectamente cómo era la interfaz anterior y como veis la lista de los canales ocupaba tanto espacio que cuando estabas suscrito a 2 o 3 de ellos apenas podrías visualizar ya más contenido de un primer vistazo. WhatsApp está trabajando también en una función que os permitirá publicar vuestras
actualizaciones de estado directamente en vuestras historias de Instagram y Facebook. Imaginaos que acabáis de subir una foto o un vídeo a vuestro estado de WhatsApp y queréis que vuestros seguidores de Instagram y Facebook también puedan verlo. Bueno, pues con esta nueva característica no tendréis que volver a publicar el contenido en estas plataformas. Simplemente tendréis que habilitar la opción de publicación cruzada y listo. Vuestro estado de WhatsApp aparecerá automáticamente en vuestras historias de Instagram y Facebook. Eso sí, tened en cuenta que esta función será completamente opcional. Es decir, que si preferís mantener vuestros estados de WhatsApp separados, no hay problema. La opción de publicación cruzada estará desactivada por defecto y solo se habilitará si vosotros decidís hacerlo. No sé si este vídeo lo estaréis viendo desde países como Australia, Canadá, Ghana, Jamaica, Malawi, Nueva Zelanda, Nigeria, Pakistán, Singapur, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue. En ese caso tengo buenas noticias porque Meta AI, que es el chatbot impulsado por inteligencia artificial de Meta, ya está disponible en WhatsApp para vosotros, tal y como ha anunciado Mark Zuckerberg en su canal oficial de la aplicación. Con Meta AI podremos hacer preguntas sobre diversos temas directamente desde la barra de búsquedas y recibir respuestas rápidas y sugerencias útiles. Además, gracias a los últimos modelos de imagen desarrollados por Meta, también podremos generar imágenes simplemente describiendo lo que queremos ver. Para aquellos que vivimos en España o en otros países donde Meta AI aún no ha llegado, una alternativa interesante sería Lucía. Si queréis saber más sobre Lucía y cómo funciona, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que hicimos hace un tiempo en nuestro canal, donde precisamente explicamos en detalle las capacidades de este asistente virtual. En fin, decidme en los comentarios qué opináis sobre la llegada de Meta AI a WhatsApp y si creéis que esta tecnología va a ser útil en vuestro día a día. ¿La usaríais dentro de WhatsApp? Y para terminar con las novedades de hoy, hablemos de una función muy esperada que por fin está llegando a WhatsApp para iPhone, que son las claves de acceso o también conocidas como passkeys. Meta ha confirmado que está implementando gradualmente la opción de claves de acceso para los usuarios de WhatsApp en iPhone con la última versión de la aplicación. Esto significa que en las próximas semanas todos podremos disfrutar de esta capa adicional de seguridad que ya estaba disponible para los usuarios de Android desde octubre del año pasado. Pero, ¿qué son exactamente las claves de acceso y cómo nos benefician? Bueno, básicamente se trata de una tecnología desarrollada por la alianza FIDO en colaboración con grandes empresas como Apple, Google y Microsoft. En lugar de usar contraseñas tradicionales, nos permiten iniciar sesión utilizando métodos seguros como el reconocimiento facial o la biometría. Así no tendremos que preocuparnos por crear y recordar códigos de acceso complejos. Activar la clave de acceso en nuestra cuenta de WhatsApp será muy sencillo, solo tendremos que ir a Ajustes, seleccionar cuenta y elegir la opción de claves de acceso y, bueno, por tanto, tocar en la opción de crear clave de acceso. A continuación, el iPhone nos permitirá loguearnos con Face ID o Touch ID y listo. En definitiva, la llegada de las claves de acceso a WhatsApp para iPhone creo que es un paso más hacia un futuro sin contraseñas donde, bueno, la seguridad y la comodidad también pues vayan de la mano. Decidme si os ha gustado el vídeo, amigos, ya sabéis, podéis hacerlo dando un like, con un comentario y también suscribiéndoos al canal para estar al día de todas las novedades del mundo Apple. Precisamente esta semana, con todos los anuncios del evento de los iPad, tenemos mucho contenido para vosotros, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!